Hola a todos, bueno, estamos aquí en una nueva serie, un nuevo curso, ¿vale? Y hoy con el primer episodio de este curso, en el que vamos a aprender poco a poco pues, todo sobre Flynight, ¿vale? Y en este caso vamos a preparar el avión, ¿vale? Y tendréis, bueno, la lista de reproducción de todo el curso cuando esté disponible aquí a la derecha. Así que, bueno, pinchar ahí y, bueno, podéis ver también vídeos de actualizaciones de Flyline y también el curso y también más cosas sobre el juego y también dudas que responderé en el Discord que tenéis en la descripción, en el que, bueno, han surgido dudas, como una de ellas es si se puede jugar al juego en el móvil y pues lamentablemente no se puede. También tendréis todos los documentos que aparecerán en la descripción y también tenéis el Discord de la comunidad de Flyline, que la verdad que tiene mucho material y ahí podréis aprender y tener más cursos, y si os gusta ahí lo tenéis. Dicho esto, suscribiros para no perderos el curso completo y dentro vídeo. Bueno, pues comenzamos con este primer vídeo. Vamos a darle directamente a comenzar a volar. Y como podéis ver nos aparecen tres opciones, ¿vale? Bueno, la traducción está fatal, está muy mal hecha. La acaban de meter hace poco, pero la irán mejorando, supongo. Elegiremos nuestro tipo de avión, que será un avión medio, ¿vale? No será ni grande ni pequeño. Le damos aquí. Y en este caso pues un 737-800 vamos a elegir. Vamos a coger la aerolínea que queramos, en este caso pues Ryanair. Y en este apartado podemos cambiar el número de vuelo. ¿Ves? Nos pone aquí vuelo. Podemos poner 06, por ejemplo, Ryanair 06. El aircraft, la aeronave, que es 738. Y aquí también. Y la aerolínea. Vale, pues le damos continuar. Y aquí crearemos un plan de vuelo que, si no sabéis cómo hacerlo, estará en el curso de Flynight, ¿vale? Cuando esté subido el vídeo. Pero de momento lo voy a rellenar yo rápido y ahora volvemos. Vale, una vez introducido el plan de vuelo, aunque no es indispensable para volar, pero bueno, ayuda bastante, tenemos que elegir aquí arriba a la derecha el aeropuerto. En este caso hay 4. Vamos a ir al JSLL. Esto todo lo estoy haciendo a modo de ejemplo, ¿vale? De momento. Y ya luego en posteriores vídeos os iré enseñando pues todos los aeropuertos que hay, etcétera. Vale, nos lleva a esta pantalla, ¿vale? Que creo que se ha bugueado aquí un poco, pero bueno. En la que tenemos que elegir qué tipo de tienda, ¿veis? Está mal hecho. Y qué tipo de estacionamiento queremos que estemos. En este caso, pues como somos medianos, le tendríamos que meternos en esta zona. Pero también me voy a meter en el grande, ¿vale? Para que veáis cómo se usa el pasillo. Como podéis ver, España, no sé por qué me pone esto, cuando tendría que ser la traducción volar, pero bueno. Y una vez cargado el avión, el juego nos viene así directamente. Vale, conceptos básicos. Para mover la cámara tenemos que darle clic derecho y giramos. Y para mover la aeronave le damos clic izquierdo y giramos. Otra cosa, bueno, aquí tenemos el chat, ¿vale? Nos dice el tipo de avión, aquí tenemos todos los aviones a la derecha. Y bueno, lo iremos viendo poco a poco. Le damos aquí abajo a la derecha, como podéis ver, hay diferentes cámaras, ¿vale? Tenemos esta, si pinchamos en ella, nos lleva a la del cockpit, a la de la cabina. Y luego otra que es más libre, y aquí tenemos diferentes ángulos, ¿no? Con cada cuadradito podemos seleccionar diferentes planos. Vale, una vez dentro del avión, ¿vale? Bueno, como podéis ver, se puede interactuar con los diferentes botones del cockpit. Esto no pasaba hace unas actualizaciones, así que si se va actualizando el juego lo iré subiendo y comentando, sobre todo en mi Discord. Vale, para hacer todos los pasos, ¿vale? De la preparación del avión nos iremos guiando con una checklist, ¿vale? Que la tendréis ahora en pantalla y que la tendréis también en la descripción para que os las podáis descargar si queréis. Vale, el paso número 1, como podéis observar, es conectar el jetway, que es el pasillo, básicamente, si tiene. En este caso, pues estamos en un stand con pasillo, así que lo que haremos es ir aquí arriba, a la derecha, veis que pone controles, le clicamos y aquí nos dice todos los controles del teclado, ¿vale? En este caso nos dice que para llamar CAL al jetway, al brazo, tenemos que darle a la J y ya él automáticamente se une al avión. Una vez hecho esto, lo que haremos es entrar dentro de cabina de nuevo y si le damos al espacio abriremos este panel de control, básicamente, que es lo mismo que aquí, solo que bueno, hay algunas cosas que faltan en el cockpit, pero es más intuitivo hacerlo así, ¿vale? Pondremos las luces de nav y logo, que son las luces que veréis ahora. Le damos un clic, tendríamos las nav, que serían las rojas y la verde, y las logo, que son las blancas. Y también esta que parpadea, que es la Bacon, también es esta, pero bueno, que no la pone. No está muy realista, pero bueno. Tercer paso, bueno, entramos de nuevo aquí y esto del Nav Flight Line lo desactivamos, ¿vale? De momento. Y bueno, explico, esta parte superior son las luces, ¿vale? Este es el cuadrito de las luces, se divide por secciones, los controles del avión. Esta serían los motores, la del medio sería el piloto automático,
Y esta pues todo lo que viene siendo los motores, la hidráulica básicamente. Vale, vamos a preparar el piloto automático, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos que meter cosas sobre el plan de vuelo, pero bueno, para que sepáis, la velocidad. Esto sería la velocidad en nudos, ¿vale? Si giramos así la ruletita aumenta y así disminuye. Luego tenemos el heading, que es el rumbo, ¿vale? Que es de 0 a 360 grados, ¿vale? La altitud en pies y la vertical altitude, que es la velocidad de ascenso vertical. Así serían 1800 pies por minuto y 2000 pies por minuto, ¿vale? Y así. Aquí activamos el piloto automático. Como veis, me da error, no me deja. Y aquí se le activa a la velocidad. La velocidad va por separado. El piloto automático de la velocidad con el piloto automático de el rumbo y todo la altitud. Luego tenemos el fly plan, que si le damos se nos activa el fly plan, que nos aparece aquí también en la pantalla de cockpit, que está activado. Pero bueno, esto ya lo veréis en el vídeo del despegue. Vale, pues preparamos el piloto automático con el rumbo de la pista, ¿vale? Veréis ahora en pantalla el aeropuerto y despegaremos por la pista 04, por lo que tenemos que alinear el rumbo, ¿vale? A 04, es decir 040, 040, ¿vale? Vamos a poner la velocidad del punto, en este caso de plan de vuelo, que es de 200 nudos, lo vamos a poner así, una velocidad vertical de unos 1800, así, y la altitud será unos 1000, a la que hay que aceptar el punto. Vale, si esto no lo entendéis, tenéis el vídeo del despegue cuando esté y lo entenderéis muy bien. Vale, pues una vez preparado el piloto automático, lo que haremos es, aquí, si nos vamos aquí arriba, nos pone ILS no configurado. El ILS es el sistema de aproximación, básicamente, que hace el avión, ¿no? Entonces, pues le damos aquí, lo configuramos ahora porque luego en pleno vuelo, pues para estar más seguros, lo tenemos configurado. Le damos aquí, esto ya lo veréis, cómo funciona y todo en aterrizaje. Le damos al aeropuerto que queremos que vaya. Vamos a ir en este caso al JKDX aeropuerto, ¿vale? Esto es un ejemplo. Y vamos a ir a la pista pues 18 izquierda, 18 left. Para que no nos moleste, desactivad esto de aquí, ¿vale? Y hasta ya no nos molesta. Vale, pues ya estamos listos. Vamos a darle a la J para quitar el pasillo. Y madre mía, se ha llenado de gente aquí, sí. Y bueno, ahora deberíamos pedir permiso para dar marcha atrás y encender motores a la torre. Pero la torre no está conectada. Así que bueno, si queréis saber cómo comunicaros con la torre en inglés, las cosas básicas, tengo también un vídeo en la lista de reproducción del curso de Fly9. Nos vamos de nuevo a controles y veréis que para pushback, para ir hacia atrás, le tenemos que dar a la V, ¿vale? En la vida real pues nos engancharía delante aquí un camión y nos empujaría hacia atrás. Aquí es invisible, no sé por qué, pero bueno. Y a la V nos pone fracturas, eso es frenar, ¿vale? Está mal traducido. Si le damos a la V, mira, se nos pone aquí fracturas. Estoy apretando la V. Si la quito, se nos quita. Y si le damos poco a poco a la V, que es como se tiene que hacer, frenamos poco a poco, no de golpe, porque si no, imaginaros. Vale, entonces lo que haremos es, miramos a ver si hay alguien detrás nuestra. Como no tenemos torre, así que no veo a nadie, pues le damos a la V directamente. Y ya nos movemos hacia atrás, veis que se nos ponen los motores aquí arriba en reversa, ¿vale? Aunque no los tenemos encendidos los motores, se nos pone en reversa. Y aquí a la izquierda, veis cómo aumenta la velocidad, los nudos, estos son los nudos. Esta es la velocidad y esta es la altitud. Si le doy clic izquierdo, tengo el puntero activado para mover el avión, pero también le estoy dando al clic derecho para mover la cámara. Vale, suelto el clic derecho y ahora muevo la aeronave hacia la derecha. Esto sin mantener el clic izquierdo. Estoy siguiendo la línea amarilla, ¿vale? Que es la calle de rodaje. Y estoy intentando encararme hacia el sur, que es hacia allá. ¿Veis? Aquí arriba nos aparece S de sur, ¿vale? Vale, quitamos las reversas a la V y le damos a la B para frenar el avión poco a poco. Así, poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Veis cómo se está frenando? Frenando. Vale, una vez aquí, lo que haremos es el procedimiento para encender los motores. Quitamos los frenos. Vale, aquí en esta pantalla de abajo podéis ver nos aparecen los dos indicadores de los dos motores, ¿vale? Y como, según nos dice la checklist, ¿vale? Que la tendréis que ir viendo, ¿vale? Aunque yo no lo diga, lo que haremos es encender los motores en secuencia del 2 al 1, ¿vale? Si tuviésemos un cuatrimotor, o sea, con 4 motores sería el 3 y el 4 y luego el 2 y el 1. En este caso tenemos bimotor, así que vamos a encender el número 2, entramos al espacio y veis esta zona, pues engine inicio, ¿vale? Inicio del motor. Le damos al número 2, un clic, ¿vale? Y como podéis observar,
ya está empezando a entrar el combustible en el motor. Está empezando a entrar, ¿veis? Y vamos a esperar hasta que se estabilice el motor y que haya arrancado como debe. Algunos centímetros más tarde. Vale, como podéis ver arriba ya veis que el motor de hecho se ha establecido a 19.6 y como está estable vamos a encender el motor número 1. Starting Engine 1. Vale, una vez arrancado en los motores, bueno, como podéis ver aquí se nos ha conectado el ATC de JSLL, o sea de este aeropuerto. De momento no le haremos caso porque no estamos preparados. Así que, vale, y de nuevo en el panel de control seguiremos con la checklist y lo que haremos ahora es poner los flaps. Una vez tenemos la hidráulica de los motores, ponemos los flaps, que en este caso para despegar serán de 5. Esto lo veréis, lo he explicado en próximos vídeos. Y también vamos a poner los spoilers, que son estos de aquí, ¿vale? Pues tienen esto que es extensión, es decir, que se extienden, lo podéis ver aquí, que son los aerofrenos estos que se extienden en las alas. Lo podemos tener en armados y lo podemos tener en retraídos, ¿vale? En armados quiere decir que cuando aterriza el avión o cuando despega se activan automáticamente. Es decir, que cuando toca el suelo se activa automáticamente y si tienes que abortar un despegue pues se activan automáticamente. Y una vez hemos puesto los flaps de modo despegue y los spoilers, tenemos que poner las taxi, que son las luces de rodaje. Bueno, para poner los flaps hay diferentes, en los diferentes tipos de aeronaves hay unas velocidades mínimas para poner los flaps. Y bueno, tendréis el documento en la descripción, ¿vale? Y ya sería todo por este vídeo. En el siguiente vídeo entenderemos las calles del rodaje y cómo roda la pista y prepara para el despegue, ¿vale? Así que si os ha gustado, dale like y nos vemos en el próximo.